Ahora ya está. Venga, pues yo creo que se escucha, ya lo tengo todo por aquí. Y voy a dejaros grabado el vídeo, bueno, está en directo, pero como sé que estáis hinchados a estudiar, voy a utilizarlo para grabar. Si alguien entra, lo está viendo y tiene cualquier duda, que escriba en el chat y sin problema, ¿vale? Pues tengo una cara de siesta increíble porque me he echado un siestón de 15 minutos y creo que todavía sigo durmiendo mentalmente. Voy a darle luz a esto para que se me vean mejor las ojeras. Venga, vamos a pasar a proyectar el PDF, que en un principio debería funcionar. Vamos a verlo. A ver, creo que proyectar PDF era esto. Lo tengo abierto aquí. Problema de facturación. Vale, empezamos, pero bueno, vamos a verlo. Ahí, 2021. Lo que voy a abrir también son los apuntes por otro lado para que los tengamos disponibles y podáis ir mirando cualquier tipo de duda o si tenemos que ir consultando cosillas, ¿vale? A ver, apuntes de célula. Por aquí, revisado. Abrimos este y abrimos también la segunda parte. Vamos a abrir el ciclo celular y lo tenemos todo listo. Ciclo celular definitivo. Aquí, vale. Bueno, pues venga, voy a proyectarlo. Espérate un segundillo que vamos a ver si puedo. Pantalla, pantalla, pantalla. Aquí vamos a poner los dos. A ver, a ver, a ver. Mostrar. A ver. Sí. Conservar cambio. Un segundillo. Que vamos a quitar el musicón épico del salvapantalla. Bueno, del fondo animado de pantalla. Ahora, ya está. Creo que se escucha. A ver. Vamos a bajar esto así un poquillo. Ahora sí. Venga. Saco el PDF a pasear y debería salir, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a pasar esto a la otra pantalla. Se ve, ¿verdad? ¿Lo veis? Si hay alguien en el chat que hable ahora o calle para siempre. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que se ve. Me parece que sí. Así que voy a darle, venga. Empezamos. Vamos a hacer un repaso rápido. Yo creo que esto en 20 minutos no lo podemos quitar. Vamos a empezar con el ejercicio A2 del 2021. Empezamos, bueno, lo que he hecho ha sido coger todas las actividades que ya sabéis que han ido saliendo de las opciones de selectividad que colgaron en el Distrito Único Andaluz y he sacado las preguntas que son del bloque de células. Vamos a corregir en un principio todas las que sean tanto de célula en sí teoría como también razonamiento, dibujo y del ciclo celular, pero no corregiremos las que son de metabolismo, porque como sabéis eso lo hemos dejado para un poquito más adelante. El primer ejercicio es bastante sencillo y básicamente es teoría pura y dura. Al ser un ejercicio de tipo A, son 2 puntos y normalmente nos preguntan cosas en las que tenemos que omitir contenido, aunque a veces tenemos que vincular esos contenidos, aunque sean de distintos bloques. Primero nos dice, cite dos orgánulos celulares delimitados por una doble membrana. Mira, aquí es muy sencillo porque tenemos solo 3 opciones. Lo normal sería hablar de mitocondria y de cloroplasto y lo que suele escribir la gente. Pero también recordad que el núcleo con su envoltura nuclear, que recordáis que era una doble capa, también nos sirve en este apartado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, por aquí me salta un... Alguien me ha seguido por aquí, ¿qué es? El chino. Muy bien, muchísimas gracias, tío. Sigo con la biología. Entonces, lo que tenemos por aquí es mitocondrias, cloroplastos, pero el núcleo nos sirve también como orgánulos que están delimitados por una doble membrana. Luego nos pregunta, 3 orgánulos rodeados por una membrana, se refiere a membrana simple. Fijaros que hasta ahora solo nos está pidiendo que citemos, por lo tanto es muy sencillo. Cuando hable de orgánulos rodeados por una membrana simple o por una membrana normal, no indica que sea doble, podemos hablar del complejo o aparato de Golgi, ¿vale? Que es como nosotros lo hemos estado llamando, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, lisosomas, perosisomas, vacuolas, etc. Eso sería lo que nos indica por aquí, pero solo tenemos que indicar 3. Nos sirve cualquiera de los que hemos dado en la parte de orgánulos membranosos.
Nunca mencionaríamos aquí, recordar los ribosomas, puesto que los ribosomas son considerados orgánulos no membranosos, no están rodeados por una membrana. En cuanto a la función de los tres orgánulos que nos comentan aquí, indica una función para cada uno de ellos. Bueno, pues podemos empezar por los de doble membrana. Si hablamos de mitocondria, ya sabéis que el principal objetivo de la mitocondria es generar energía. ¿Cómo? Pues por ejemplo, mediante la respiración celular. Entonces hablamos de respiración celular, pero dentro de la respiración celular, cuando vemos metabolismo, veremos que podemos, digamos, analizar cada una de las partes de esa respiración celular. Podríamos hablar del ciclo de Krebs, de beta oxidación de ácidos grasos, como indica por aquí, que eso ya pertenece al metabolismo de ácidos grasos, como indica su nombre. También podemos hablar de la cadena de transporte electrónico, que lo que va a generar es ATP, ¿vale? Va a sintetizar ATP. O de la fosforilación oxidativa en sí. Bien, cuando hablemos de cloroplastos, pues ahí sí que es verdad que la respuesta más sencilla y más concisa es pues, que realizan la fotosíntesis. No podríamos entrar mucho tampoco en la parte de hablar, por ejemplo, en detalle de qué ocurre en cada una de las fases, pero yo sí mencionaría pues, la fase dependiente de la luz y la fase no dependiente de la luz. Que todo eso lo teníais en los apuntes, sería el apartado 3.5.6 y 3.5.7. Que si nos vamos a los apuntes, vamos a verlo ahora, un segundillo, sería, a ver, los lisosomas, que esos son membranas simples, yo creo que lo tendríamos, un segundo, perosisoma, y ya estamos llegando. Aquí, mitocondria, ¿veis? Dice, función, aquí lo tenéis. En la mitocondria tienen lugar los procesos implicados en la respiración celular, oxidación encaminada a obtener energía, reacciones metabólicas que tienen lugar en la mitocondria, y ya tenéis pechas de ellas para mencionar. Descarboxilación oxidativa del ácido piruvico en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la síntesis de proteínas mitocondriales a expensas de maquinaria replicativa y del ADN mitocondrial, pero esta sí que la dejaría un poco fuera, ¿vale? Me centraría principalmente en la obtención de energía. Y hemos visto las funciones que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, y en la membrana mitocondrial interna sería la síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa y la cadena de transporte electrónico para ello. Ya os digo, no hace falta ni ubicar en qué parte de la mitocondria, pero cualquiera de esas funciones que tenemos aquí indicadas, esas tres y estas dos, nos sirven, ¿vale? En cloroplastos, lo que os decía, podemos hablar de que su función es realizar la fotosíntesis y podemos indicarlo de un proceso metabólico en el que la materia orgánica se transforma la materia inorgánica se transforma en materia orgánica utilizando la energía lumínica. Pero ya no mencionaría el tema de la fase lumínica dependiente de la luz, ni mencionaría tampoco la fase oscura no dependiente de la luz. Creo que es excesivo para lo que vale. Si seguimos hablando de los otros tres orgánulos que hemos mencionado, de membrana simple, pues ahí ya sabéis que es más sencillo incluso. Dijimos que en el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, lo que ocurría era la síntesis de los lípidos procedentes o que requiere la célula, que por ejemplo constituye la membrana lipídica o la membrana plasmática. También estuvimos hablando del poder de detoxificación que tiene el aparato, perdón, el retículo endoplasmático liso, principalmente en células hepáticas, que se encarga de eliminar todos esos elementos tóxicos, sustancias tóxicas que hay en la célula. Y podemos hablar también, por ejemplo, de qué almacenamiento de ciertas sustancias dentro de vesículas. Podemos hablar también de lisosomas como ese orgánulo que tiene en el interior una serie de hidrolasas ácidas, como la fosfatasa ácida, que lo que va a hacer es degradar ciertas sustancias, ya sean, por ejemplo, sustancias del exterior o del interior celular. ¿No? Recordar el tema de autofagia, cuando eran cosas propias de la célula lo que digerían, y heterofagia, cuando va a digerir cosas que vienen de fuera. Esto me viene muy bien para recordar el hecho de que los lisosomas primarios solo contenían esas fosfatasas, bueno, hidrolasas ácidas, entre las que destaca la fosfatasa ácida, que se fusionaban con un fagosoma en el caso de que se hubiera hecho un proceso de fagocitosis y hubiéramos capturado algo grande de fuera, como por ejemplo una bacteria, o se pueden fusionar también con un autofagosoma, que era digamos, esa vesícula en la que englobábamos una parte de la célula que queríamos destruir, como por ejemplo un orgánulo que no funcionara. Una vez lo habíamos fusionado, recordemos que existía la suma del lisosoma primario más el fagosoma, era un fagolisosoma,
y en el caso de que fuera un autofagosoma se sumaba al lisosoma primario dando un autofago lisosoma. Un cacao de nombres, pero bueno, que dentro de lo que cabe tienen cierto sentido. Vamos a seguir. ¿Qué más funciones podríamos decir en esos orgánulos de membrana simple o sencilla? Hemos mencionado, creo, retículo endoplasmático liso, hemos hablado del lisosoma, vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. Mira, aquí siempre os comento que habléis de que sintetiza realmente las proteínas. Pero es cierto que en esta pregunta, como nos están distinguiendo esos órganos que son membranosos de los que no son membranosos, realmente la síntesis de proteínas del retículo endoplasmático rugoso la llevan a cabo los ribosomas que tiene adherido a su superficie. Por lo tanto, aquí, aunque vosotros mencionéis la síntesis de proteínas, lo que tenéis que mencionar principalmente como función del retículo endoplasmático rugoso es que llevan a cabo modificaciones post-traduccionales. ¿Eso qué significa? Significa que una vez se ha sintetizado la proteína, la pliegan un poquito más después de ser formada y en algunos casos también dijimos que empezaba la glucosilación o glicosilación de esas proteínas, es decir, le poníamos un pequeño glúcido, aunque ese pequeño glúcido o también llamado oligosacárido, que nos suena de la bioquímica, esa glucosilación va a terminar en el aparato de Golgi, ¿vale? Pero se iniciaba en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Se almacenaban ciertas proteínas en el lumen y también ese retículo endoplasmático rugoso iba, digamos, a eh, enviar vesículas con esas proteínas a otros orgánulos celulares, como por ejemplo el aparato de Golgi. Os estoy dando una chapa increíble de los orgánulos, pero es como repaso. Es que aquí en realidad podemos responder un montón de cosas sobre esos orgánulos de membrana simple. Me dejo alguno más, como el aparato de Golgi, que ahora hablaremos de él. Voy a echar un vistacillo al chat a ver qué tal. Nunca viene mal un repaso de las células. Aida, ¿qué pasa? Lo que te faltaba, ¿no? Tenés que repasar ahora células. Di que sí, pero bueno, ya está. Es que toca, y así tú ya sabes que el estrés de segundo bachillerato hace que tengas que sacar tiempo de donde sea. Está también por aquí Samuel Bermar. Buenas, Samu, ¿qué pasa? Aida, ni un año ha pasado y me suena casi todo a chino. Joder, Aida, no me digas eso. Lo que pasa es que es verdad que voy muy acelerado, pero porque intento quitar el menor tiempo posible a la gente que está tan liada ahora, ¿vale? Me quedaba por hablar del, por ejemplo, del aparato de Golgi, ¿vale? Vamos a recordar que el aparato de Golgi lo que hacía era la glucosilación y maduración de las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, pero también se encargaba, y esto es muy importante, de la glucosilación de los lípidos que podían venir del retículo endoplasmático liso. Es decir, hemos recordado que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos de la célula. Vale. También el aparato de Golgi, digamos que regula todo el tránsito o toda la secreción de vesículas de la célula. Podemos, digamos, madurar esos lípidos, esas proteínas en el aparato de Golgi. Ya sabéis que está polarizado, va desde la cara cis hasta la cara trans. Y en ese proceso se glucosilan proteínas, lípidos, llegando a la formación de glucoproteínas y glucolípidos, y luego regula el tráfico de vesículas. Esas vesículas formadas en la cara trans pueden ir hacia el exterior de la célula para ser secretadas, vesículas de secreción, o por ejemplo puede formarse un lisosoma primario que luego, como hemos visto, se fusionará con otras vesículas para hacer procesos digestivos intracelulares. Vale. Me dejo algún tipo de orgánulo con membrana simple, pero bueno, ya sabéis que tenéis miles de ejemplos. Bueno, miles, exagerado. Ya sabéis que soy típico andaluz exagerado, pero bueno. A ver, ahí del aparato de Golgi, mi favorito. Siempre. Ese acordeón celular mola un huevo. O sea, ¿cuánto tiempo podrá estar transmitiendo? No sé, hasta que termine de hacer esta actividad. Voy por la primera todavía, o sea que creo que tardaré un ratillo. Bien, dejamos esa actividad que es muy sencilla. Si queréis echar un vistazo más, podríamos hablar también de los peroxisomas, que estuvimos viendo sus funciones, estuvimos hablando del tema de que se encarga de degradar ciertas sustancias. Aquí lo tenemos. Tiene una función que es de detoxificación. Eliminaba ciertas sustancias oxidándolas, pero una vez las oxidaba generaba peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que también es tóxica. Entonces tenía una serie de enzimas adicionales como la catalasa, que iba a transformar ese peróxido de hidrógeno o esa agua oxigenada ya en agua que era útil para la célula y no era tan reactiva y no dañaba a la célula en su interior, ¿vale? Entonces aquí tenéis los peroxisomas con su función de detoxificación mediante oxidación
y su transformación después de ese peróxido de hidrógeno en agua. El ejemplo de degradación, pues las células hepáticas son las que normalmente degradan una serie de sustancias y por lo tanto tienen esos peroxisomas que se encargan de eliminar el etanol o el metanol. También dijimos que el aparato, que el retículo endoplasmático liso tenía esa función, también cierta función detoxificadora, que lo tenemos por aquí. Vamos a buscarlo un segundillo. Aquí. Detoxificación, ¿lo veis? Eliminación de toxicidad de ciertas moléculas perjudiciales como medicamentos, drogas, etc. Y principalmente esa función del retículo endoplasmático liso era en células hepáticas. Muy bien, pues pasamos entonces a la siguiente actividad. Como veis está muy fácil, simplemente es estudiar. Estudiar la teoría, tener muy claro en los apuntes cuál es el concepto del orgánulo, cuáles son sus funciones principales y a partir de ahí, tiradísima. Mucho cuidado con extenderse mucho porque esta pregunta es bastante larga y tenemos que medir el tiempo. En cuanto al segundo ejercicio, que sería el B2, dice, los estomas son estructuras a través de las cuales las plantas realizan el intercambio de gases. En una situación de sequía, los estomas están cerrados. ¿Podría la planta sintetizar azúcar en estas condiciones? ¿Se afectaría el proceso de fotosíntesis? Claro, a ver, esta pregunta en sí, como tiene que ver con el metabolismo, la vamos a responder cuando haga el bloque de actividades específicas para metabolismo. Pero haciendo un poco un adelanto, recordad que nosotros para aportar ese carbono a la glucosa que vamos a sintetizar, es decir, para tener esos carbonos, necesitaba CO2. Si resulta que los estomas están cerrados, no podía obtener ese CO2 y por lo tanto no podía darse el ciclo de Calvin. De esta forma, si no teníamos el carbono para fabricar la glucosa, pues realmente no podíamos completar esa síntesis de glucosa. ¿Qué pasa? Que te dice después, ¿se afectaría el proceso de fotosíntesis? Vale, afectaría, pero afectaría a la fase que es no dependiente de la luz, porque es ahí donde yo voy a utilizar el CO2, mientras que la fase dependiente de la luz sí que podría llevarse a cabo. Eso, más o menos, aunque todavía no hemos dado el metabolismo, lo tenemos en la parte de cloroplastos. Vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? Los apuntes para que vosotros lo ubiquéis. Porque si no, yo voy hablando, voy soltando, pero quiero que más o menos sepáis dónde está. Mira, aquí, ¿lo veis? Entonces te decía, fase lumínica dependiente de la luz, ocurre en tilacoides, se obtiene ATP, poder reductor NADPH y se libera oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que en la membrana tilacoidal tiene lugar la fotolisis del agua, transporte de electrones inducido por la energía de la luz a través de los fotosistemas y la síntesis de ATP. Pero luego, cuando queríamos hacer la fase oscura o no dependiente de la luz, que es el ciclo de Calvin, ¿qué pasaba? Que ahí necesitábamos el CO2, como indica ahí, para sintetizar la materia orgánica. Esa materia orgánica era la glucosa, ¿vale? También necesitábamos energía y poder reductor, pero eso ya lo hemos tenido antes en la fase dependiente de la luz. Bueno, ya sabéis, ¿vale? Podemos responderla con lo que tenemos los apuntes, pero todavía no hemos dado el metabolismo en detalle. Vamos con otra actividad. Si tenéis alguna dudilla, me vais diciendo que yo tengo el chat por aquí y yo creo que se escucha todo, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a dar las gracias a los que me siguen ahí, así me gusta, haciéndome rico. Tenemos a Mario que me ha seguido antes, Mario GZLZ13, a Juan y medio. Ah, de Juan y medio, imagino, muy bien. Juanjo Acosta, Dani Florido y José María Dobla. Pues perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por seguirme. Hay que darle vidilla al de este de Twitch, al canal de Twitch. Sigo. Y luego todo esto espero poder colgarlo en algún sitio para que lo veáis tranquilamente. Si no, ya sabéis que en Twitch se queda guardado una temporada. Vamos con otra. Vamos con esta actividad que está tiradísima, que sería la del ciclo celular, pero tenemos que ver a qué se refiere. Creo que esta la vimos en clase, pero no sé si con los dos grupos. Entonces la voy a corregir y nos la quitamos de en medio, ¿vale? Sería la siguiente. Dice, en relación a la figura junta, conteste las siguientes cuestiones. ¿De qué proceso se trata? A ver, yo lo que tengo que hacer es fijarme claramente qué ocurre aquí. Hay una serie de elementos que a mí me dicen si esto es mitosis o meiosis, que es la principal duda que puedo tener. Si yo le echo un vistacillo, yo ya estoy viendo por aquí que hay cromosomas que tienen distintas porciones de distintos colores. Es decir, aquí tenemos en el A
serían los cromosomas con una sola cromátida, se duplican, vemos aquí que se pegan mucho y aquí en el apartado D lo que estoy viendo es que ya hay cromosomas que tienen son oscuros completamente y un trocito más claro. Y luego hay otro cromosoma que es más claro con un trocito oscuro. A ver si yo lo puedo señalar con la manilla esta que se ve, veis aquí, cromosoma claro con un trocito oscuro. Por lo tanto, había un sobrecruzamiento y un intercambio de información genética entre cromátidas no hermanas de los cromosomas homólogos. Vale. Nombra las frases. Entonces, queda claro que es meiosis. Bien. Nombra las fases señaladas con la letra D y H. La letra D, ¿qué sería? Vamos a ver, yo estoy viendo que los cromosomas, las parejas de cromosomas homólogos, se sitúan en la mitad de la célula, es decir, en el plano ecuatorial, formando que esa placa ecuatorial. Por lo tanto, M de mitad, recordad que es metafase. Pero como en la meiosis hay dos divisiones meióticas, tenemos que hablar si tenemos que decir si es la primera o en la segunda. En este caso sería la metafase 1. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir el sobrecruzamiento. Y si vamos a la siguiente fase, nos damos cuenta de que lo que está separándose, están divorciándose, entre comillas, las parejas de cromosomas homólogos, ¿vale? Bien, lo tenemos aquí. Cada una se va hacia un polo. Entonces, hemos dicho que esto sería la D sería la metafase 1. Y en el caso de la H, creo que es la que me preguntan a continuación, la H sí, este de aquí, estamos viendo que tenemos en el plano ecuatorial, en el ecuador de la célula, en esa placa ecuatorial, tenemos los cromosomas situados. Pero aquí ya lo que veo en el siguiente paso es que he separado, lo veis aquí, las cromátidas hermanas de los cromosomas. Por lo tanto, esto sería una metafase, pero sería la metafase 2 de la segunda división meiótica. No sé si voy muy rápido, si veis que voy muy rápido, por favor me escribís y me decís que pare un poquito, ¿vale? Y yo entonces vocalizo un poquillo mejor, etcétera. Vale. Ya tenemos la respuesta. Entonces, metafase 1 en el D, metafase 2 en el H. Indique el nombre de las estructuras que aparecen dentro del núcleo en la fase B. Yo me veo aquí ese dibujillo B, lo tenemos aquí, ¿lo veis? Dentro del núcleo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo cromosomas, estoy viendo parejas de cromosomas homólogos, en este caso con dos cromátidas cada uno. ¿Sí? Bien, es muy importante tener en cuenta que como esta pregunta es de tipo C, ¿vale? Son de las de dibujo y normalmente las respuestas de estas preguntas son sota, caballo, rey. Como digo en clase, respondo solo con lo que me piden, sin enrollarme, porque además las respuestas suelen valer pues 0,1, 0,2, entonces suelen ser palabras muy concisas. Aquí son parejas de cromosomas homólogos, pero yo sí indicaría con dos cromátidas hermanas cada uno, ¿vale? No cuesta trabajo y nos aseguramos de que se entiende perfectamente. Nos dice a continuación en el apartado D, ¿cuál es la primera fase de la figura? Indique la letra en la que se aprecia que se ha producido la replicación del ADN. Fácil, yo me voy, empiezo a echar un vistacillo y aquí tengo los cromosomas con una sola cromátida y aquí ya en la B me aparecen los cromosomas con dos cromátidas hermanas cada uno. Por lo tanto, había una duplicación del material genético, es decir, se ha producido ya la fase de síntesis o fase S de la interfase o del ciclo celular en general. Lo tenemos ahí duplicado, por lo tanto sería eso, en la fase B. Porque nos pregunta eso, ¿cuál es la primera fase en la que aparece? La B. Y no hace falta mencionar nada más, ¿vale? Vamos ahora con el E. Dice, ¿qué proceso tiene lugar en la fase C? ¿Qué finalidad tiene? C. Está claro que está ocurriendo un sobrecruzamiento y la finalidad que tiene es generar o aumentar la variabilidad genética para la fabricación o síntesis de gametos para que luego los descendientes sean distintos o diferentes a los progenitores. Entonces, aumentar la variabilidad genética y el proceso que está ocurriendo es el sobrecruzamiento o entrecruzamiento, como queráis llamarlo. Vamos al F. ¿Cuál es la diferencia entre las fases E e I? Bueno, lo hemos visto antes, no lo he explicado. Antes cuando nos han preguntado simplemente dime qué nombre tiene la fase E y la fase I. No, antes nos han preguntado por la D y la H. Pero bueno, entre la E y la I, diferencia. En la E, muy fácil. Lo que estoy separando aquí son las parejas de cromosomas homólogos. Se están divorciando, como decimos en clase.
Por lo tanto, esto sería la separación de parejas de cromosomas homólogos en la anafase 1 y en la I lo que estamos teniendo es una separación de las cromátidas hermanas de los cromosomas en la anafase 2. Bien, seguimos. ¿Qué tipo de células se originan al final del proceso y cuál es su dotación cromosómica? Vale, vamos aquí. Yo al final tengo, si os dais cuenta, hago la división y me sale J, K, L y me sale las... Aquí estamos, en la J estamos empezando a separar ya los citoplasmas, estamos empezando con una citocinesis de la última división celular, ya tenemos aquí las 4 células y aquí finalmente se han separado esas 4 células. Por lo tanto, lo que estoy sintetizando, lo que estoy fabricando sería gametos, ¿vale? En esta meiosis yo genero gametos. Pero recordemos que ya no van por pareja esos cromosomas, por lo que yo estoy generando gametos haploides, es decir, son N. Pero aquí, como son haploides, ¿vale? Serían N igual a 2. ¿Por qué? Porque vemos que cada gameto tiene 2 cromosomas, pero recordemos que ya no están en pareja, por lo tanto sería haploide, N igual a 2 sería la dotación cromosómica. Vale, vamos a repasar los resultados serían, ¿veis? A, meiosis, B, el proceso D, metafase 1, como hemos dicho, el H, metafase 2, C, cromosomas homólogos, que yo he comentado que pondría el número de cromatidas que tiene, el D, la respuesta era B, el E, proceso que se da entre cruzamiento de cromatidas homólogas o entre cromosomas de la pareja. Es verdad, entrecruzamiento de cromátidas homólogas. Yo ahí diría el entrecruzamiento sobre cruzamiento entre cromosomas homólogos y especificaría entre cromátidas no hermanas. Yo lo diría así, como he comentado antes. Y la finalidad, aumentar la variabilidad genética. En la F, la separación de cromosomas, perdón, en la apartado F, la E es la separación de cromosomas homólogos en esa anafase 1, mientras que en la anafase 2 lo que separamos es las cromátidas hermanas. Bien. Y la dotación cromosómica, que son gametos haploides, por lo tanto son N, pero N es igual a 2 porque hay 2 cromosomas. Muy bien. Yo creo que este ejercicio es sencillo y no tenéis ningún problema. No sé si este fue el del examen oficial del año pasado, ¿vale? Le echaremos un vistazo en clase para comprobar si era. Pero aún así este es muy asequible. No os liéis, lo veis tranquilamente y en 10 minutillos se hace este ejercicio perfectamente. Bien, el ejercicio A2. Ejercicio A2. Este ciclo de Krebs lo vamos a dejar, ¿vale? Porque aquí lo que estamos viendo sería metabolismo. Lo dejamos por un poquito más adelante. Vamos a seguir con... Vale. Ejercicio B2. Razonamiento, ¿vale? Dice, durante el ciclo celular se observa que una célula pasa por una primera etapa, interfase, donde se duplica el ADN. Y por una segunda etapa, división celular, donde los cromosomas son visibles. ¿Aumenta el número de cromosomas como consecuencia de la duplicación del ADN en esa célula? Vale. Razón en la respuesta. Este ejercicio es bastante sencillo, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo vamos a responder a esto porque con las prisas nos podemos liar. Lo muy importante aquí sería pensar en qué ocurre. Dijimos que cuando hay una duplicación del material genético no aumenta el número de cromosomas, lo que ocurre realmente es que se duplican las cromátidas hermanas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el mismo número de cromosomas, o sea, la respuesta es no, no aumenta el número de cromosomas, sino que tenemos el mismo número de cromosomas, pero al duplicarse lo que pasa es que el cromosoma pasa a tener, en vez de una cromatida hermana, una sola copia de la información, tiene 2 cromátidas hermanas, ¿vale? De esta forma el número de cromosomas sigue siendo el mismo, pero están duplicados, que sería igual a decir que, por ejemplo, en nuestro caso sería que somos 2n, es decir, diploides, por 2, siendo ese por 2 el número de cromátidas hermanas que tiene cada cromosoma, ¿vale? Bien, facilita, ¿verdad? Esto lo hemos repasado mucho en clase y yo creo que no hay ningún problema. El ejercicio C2, realmente este lo hemos machacado muchísimo y lo hemos hecho en clase. Si queréis, lo dejamos grabado por si acaso. Vamos, lo comento porque es rápido, pero no me voy a explayar mucho. Dice, nombre los componentes del citoesqueleto que están representados en A y B. Vimos que el A era un microtúbulo, ¿vale? Porque vemos que era de mayor tamaño y además se ve ahí la luz del microtúbulo, es decir, está hueco por dentro. Mientras que el B eran filamentos de actina porque estaba compuesto por esas dos cadenillas que además están muy pegadas entre sí. Vale,
y también es más pequeño que el microtúbulo. Ahora tenemos que ver en esta figura qué función vinculada a una de las dos estructuras del citoesqueleto anteriores se está produciendo. En el caso del 1 está claro, son los filamentos de actina que junto con los filamentos de miosina lo que está haciendo es que está dando lugar a la citocinesis. Se forma un anillo contráctil que en célula eucariota animal estrangula la célula por la mitad para que se separen los citoplasmas, ¿vale? Entonces sería la citocinesis de la célula eucariota animal gracias a los filamentos de actina. En el 2, ¿qué tenemos? Movimiento del flagelo. Y el movimiento del flagelo, ya sabéis que estaba, al igual que el movimiento de los cilios, vinculado a los microtúbulos. Si nos vamos al 3, está claro ahí que es la formación del uso acromático, que también lo llamamos uso mitótico, y ahí lo que está ocurriendo es que se están separando, se está formando ese uso acromático que separará pues ya o los cromosomas de la pareja de homólogos o las cromátidas hermanas, dependiendo de si es mitosis, meiosis, y eso se da también gracias a los microtúbulos de ese uso acromático, ¿vale? Nosotros ahí especificamos y hay que decir que se van a mover los cromosomas, ¿vale? Que se van a separar esos cromosomas o esas cromátidas hermanas gracias a los microtúbulos del uso acromático. Por último tenemos el 4. En el 4 lo que estamos viendo es un movimiento ameboide, ¿vale? Vemos aquí cómo te indica la flechita que se mete hacia adentro para generar una especie de tentaculillo, ¿vale? Y esa ondulación se alarga y es como un tentáculo que se pega y arrastra a esa célula. Ese movimiento de pseudópodo era gracias a filamentos de actina, ¿vale? Como vimos en la teoría. Todo eso lo tenéis. Vamos a verlo. En la parte 1 creo que era de la célula, ¿puede ser? Me parece que sí. Dame un segundillo que vamos a desplazarnos. A ver, a ver, a ver. En la parte 1... No. En la parte 2, ¿vale? Esto ya lo metimos en la segunda parte de la célula. Un segundo. Vámonos al inicio. Yo indico aquí al principio, ¿vale? Citoesqueleto. Aquí tenéis las funciones de microfilamentos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y también tenemos las funciones, bueno, microfilamentos, principalmente elastina, como indicamos. Y aquí tenemos las funciones de los microtúbulos. Aquí. Fácil también. Perfecto. Vamos con otra actividad. Bueno, esto está tiradísimo. Genial. Vamos con cite 4 componentes del núcleo interfásico e indique la composición y la función de cada uno de ellos. Mirad, aquí tenéis la teoría bien desarrollada, pero también teníamos un cuadrito que vimos del libro Una biología para todos que está muy bien explicado, donde nosotros lo que podemos ver ahí era principalmente digamos, el concepto de qué era esa parte del núcleo, la estructura que tenía y con su composición y luego veíamos, mm, digamos, la función en sí. Vamos a empezar. 4 componentes principales del núcleo interfásico. ¡Fua! Pues el que queráis. Envoltura nuclear te indica aquí, nucleoplasma, cromatina. Dentro de cromatina podríamos hablar de eucromatina o heterocromatina en función del grado de condensación. También podríamos hablar del nucleolo, podríamos hablar de los poros nucleares que encontramos en la envoltura nuclear o incluso podemos hablar de las subunidades ribosómicas. Lo más fácil para mí serían hablar de envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina, nucleolo, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que son las más sencillas. Si hablamos de la composición de la envoltura nuclear como una membrana, por fin está formado, al igual que la membrana plasmática, básicamente por fosfolípidos, colesterol y proteínas, sin entrar mucho en detalle. Vale, el nucleoplasma ya sabéis que era como el citoplasma, ¿vale? Por lo tanto era una disolución, más bien en estado sol que en estado gel, con agua, al ser una disolución en la base de ello, con sales, con nucleótidos, con enzimas, con proteínas, etc. La cromatina, que sabemos que es el ADN de la célula, y esa cromatina podía, en eucariotas está vinculado principalmente, bueno, está vinculado por narices a histonas, que son proteínas, por lo tanto la cromatina es muy importante decir que es ADN junto con proteínas como la histona. Y luego tenemos el nucleolo que, si recordamos, su función principal era la síntesis del ARN ribosómico y por lo tanto la síntesis de ribosoma. Vale, esas son sus funciones. Pero ¿de qué está compuesto el nucleolo? El nucleolo está compuesto básicamente por ADN
que sería ese origen, ¿no? A partir del cual vamos a sacar la información para fabricar o sintetizar el ARN ribosómico, pero también por proteína, ¿vale? Entonces, el nucleolo está formado por ARN y proteínas principalmente y algo de ADN. Bien. Yo creo que, perdón, con esos 4 tenemos. En cuanto a las funciones, ¿no? Que con el nucleolo me he metido ahí a saco a la función. En la envoltura nuclear, ¿qué hace? Pues lo que está haciendo es proteger, delimitar el núcleo y proteger lo que hay dentro, pero también regula el transporte de sustancias del interior del núcleo al exterior y viceversa. Principalmente suele ser un transporte de sustancias hacia el exterior, pero se puede producir en ambas direcciones. El nucleoplasma, ¿función que tiene? Pues el medio en el que se realizan todas las reacciones metabólicas del interior del núcleo. La cromatina lo que hace básicamente es almacenar información genética, contener la información genética, aunque también podemos decir que participa en su, digamos, en la expresión de esta información genética, ¿vale? Pero yo principalmente hablaría de contiene información genética. Y luego cuando hablemos del nucleolo, ya lo he dicho antes, pues la síntesis del ARN ribosómico que luego constituirá los ribosomas. Fácil, ¿no? Sencillo, estas preguntas típicas de teoría, empollar las partes del núcleo y vomitar. Vamos con la siguiente. Voy a respirar un poquito, trago saliva, que voy acelerado, y si no estáis entendiendo algo, me lo decís. Yo creo que vamos bien. Vamos a ello. Tengo yo hasta... A ver. Tengo hasta... Vamos a probar, por ejemplo, cuando algo sea chungo podemos hacer... Habéis visto, ¿eh? ¿Qué nivel? Vale, y ahora vamos con una pregunta de razonamiento. El sonido de las preguntas de razonamiento va a ser siempre... ¿Por qué? Porque siempre nos la van a intentar colar. Vamos a ver. Un individuo ingiere una sustancia que causa daño a los transportadores de glucosa de las membranas celulares. Vale, o sea, algo tiene que ver con la entrada de glucosa en la célula, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Se afectará por este motivo la respiración celular? Ese es el apartado A. Y en la B, ¿podría sobrevivir este individuo? A ver, si yo estoy fastidiando los transportadores que permiten la entrada de glucosa a través de la membrana celular, lo que tengo que tener en cuenta es que si no entra la glucosa yo no puedo llevar a cabo la respiración celular, por lo tanto no podré obtener energía a partir de la glucosa en las mitocondrias mediante la respiración celular. Yo creo que es sencillo. Y claro, ahí tenemos en cuenta también que no fabricaremos cualquier tipo de derivado del metabolismo de la glucosa, me refiero a cualquier derivado de la respiración celular. Pero claro, esa pregunta es fácil. Yo creo que ahí no tenéis ninguna duda, esa es la más sencilla. Pero después me dice, ¿podría sobrevivir este individuo? Lo primero que te sale es que si tú no puedes quemar glucosa y no puedes hacer la respiración celular, es que ese individuo va a morir. Pero claro, más adelante veremos en el metabolismo que existen varias vías que degradan otras sustancias orgánicas y que me permiten obtener energía. Yo podría, por ejemplo, degradar proteínas o degradar ácidos grasos para obtener energía, ¿vale? Entonces, la principal fuente de energía es cierto que es la glucosa, pero tenemos otras vías metabólicas para degradar otras moléculas de materia orgánica. Por lo tanto, sí podría sobrevivir degradando proteínas y degradando ácidos grasos o lípidos en general mediante otras rutas metabólicas. Pasamos al siguiente, venga. Hostia, ¿cuántos quedan? Espérate, voy a echar un vistacillo porque me parece que hay un cojón y medio. Joder, y tanto. 2020, venga. Vamos a hacer por lo menos otra paginilla más. Sí, nos da tiempo a hacer otra página más y yo creo que lo dejamos, ¿vale? Y ya continuamos el miércoles con algunas actividades más. Vamos con el ejercicio C2, otro de dibujo que se responde rápido. A ver, vamos a ello. Vamos a ver, vamos a darle el toque especial de duda. A ver, lo tenía yo por aquí. Sí, esto es de... Es el... Emoción. Esto está tirado. No hay ningún problema, no os preocupéis. Indique, ordenándolos temporalmente, qué momento del ciclo celular representa cada esquema de la figura. Vale. Entonces, tenemos que decir cada uno de los nombres
de esas fases del ciclo celular. Y fijaros que dice del ciclo celular, no habla de la mitosis. Por lo tanto, ahí nos pueden pillar un poquillo. Vamos a ver. Yo tengo que ubicarlo y después tengo que organizarlo. Echando un vistazo, aquí me doy cuenta en la D que está situada a la mitad, por lo tanto eso es metafase. Aquí estoy viendo cómo la membrana nuclear está en proceso de degradación, el cromosoma está duplicado. Me encuentro también que hay dos parejas de centriolos o dos diplosomas, por lo tanto yo creo que esto sería una profase. En el A estamos viendo que ya parece que está reapareciendo la envoltura nuclear. Veo que hay un par de centriolos en un lado de la célula y otro par de centriolos al otro lado. Y vemos que ya no existe el cromosoma como tal, sino que ya empieza a aparecer como fibras de cromatina. Vale, por lo tanto podría ser una telofase. La C sería, creo yo, está claro, una anafase. A de alejarse, se están separando las cromatidas hermanas. Básicamente el proceso de división que estamos viendo es una mitosis. Y en el E, claro, en el E es que estamos viendo que todavía existe un núcleo con cromatina en vez de cromosoma, es decir, no se ha condensado. Hay una duplicación de las parejas de centriolos y dos diplosomas, por lo tanto, este sería una interfase. Podríamos decir incluso que es una fase G1 o una fase G2 de la interfase, pero no entro en tanto, eso simplemente sería interfase. Y en la F yo creo que ya se está estrangulando bastante, por lo tanto podría ser básicamente una citocinesis. Vamos a comprobarlo. Bueno, el orden, ¿cuál sería? Perdón. La iría primero si realmente es una interfase, después nos iríamos a la B que sería la profase, después nos iríamos a la D, esta de aquí, ¿vale? A ver, esta de aquí, que sería metafase. Después tendríamos la C, que sería anafase, ahí la tenemos. Después iríamos a la telofase, que deshacíamos todo lo que habíamos realizado en la profase. Y por último, ya separando la célula en sí, la citocinesis y la F. ¿Sí? Yo creo que está claro. Vale, seguimos. Vamos a darle orden. Yo pondría en primer lugar. A ver, ¿yo puedo escribir aquí? Creo que no, me parece que no. No, porque vaya que la líe. Luego probaré yo ahí en mi rato libre de forma privada. A ver. Primero sería la E, con interfase. Después sería B. Después sería D. Después sería la C. A continuación sería la A y por último la F. Vamos a comprobar. E interfase, B profase, muy bien. D metafase, C anafase, A telofase y F citocinesis. Y nos dicen que admite que E vaya al final del proceso. Es decir, si alguien luego, claro, dice, oye, es que la B, perdón, a ver, donde tenemos interfase, la E ocurre ya después de la división celular como un inicio de la nueva interfase, esta no la admiten al final, pero yo la pondría antes. Vale, nombre de tres componentes celulares representados en el esquema D. Vamos al D. Bueno, esto está tirado y aquí lo único que tenemos que hacer es nombrar. Por lo tanto, yo hablaría de cromosomas con dos cromátidas, par de centriolos o diplosoma podríamos decir también, y aquí hablaría de uso acromático, concretamente de los microtúbulos del uso cromático. No tenemos que meternos ya en si son fibras cinetocóricas o fibras continuas o fibras de Láster, ¿vale? Con decir que son microtúbulos de la fibra del uso acromático nos serviría. Vale, entonces hemos hablado de los cromosomas, de los centriolos, de las fibras, pero también podríamos hablar aquí otra estructura que se puede ver, la membrana plasmática rodeando la célula. Entonces lo tenemos aquí, respuesta del B, cromosoma, microtúbulos, centriolos y membrana plasmática. Muy bien, seguimos. Vamos con el último apartado, el que tenemos aquí, el C. Indique dos características que permitan saber si se trata de una célula procariótica, eucariótica, animal o vegetal. A ver, esto es sencillo. Si tiene un núcleo con su envoltura nuclear tal cual y vemos que hay varias moléculas de ADN y no un solo cromosoma circular, esto está claro que una célula eucariota animal. Perdón, una célula eucariota. Ahora, entre animal y vegetal, ¿cuál es la diferencia? Está tirado. Como estamos viendo que la citocinesis se está produciendo por un estrangulamiento en la membrana plasmática del citoplasma, tenemos claro que una célula eucariota animal, puesto que carece de pared celular, ¿vale?
y hablamos de que se está produciendo esa citocinesis por estrangulamiento. Vale. Dos características, pues lo tenemos aquí. Se trata de una célula eucariota animal, ya que presenta centriolos, perdón, también es uno de los elementos fundamentales que se me ha pasado. Ya sabéis que la célula eucariota vegetal no tiene centriolos, lo que tiene es el centro organizador de microtúbulos asociado a la membrana nuclear. Por lo tanto, el uso aparece a partir de la membrana nuclear o envoltura nuclear cuando se está desintegrando en la profase 1 o en la profase normal, ya depende de si es mitosis o meiosis. Vale. Dice la respuesta, se trata de una célula eucariota animal, ya que presenta centriolos, no tiene pared celular y realiza un proceso de citocinesis por formación de un surco de segmentación. Vale. Yo diría anillo de estrangulamiento, pero bueno. Vamos con la siguiente actividad, que es A2, pero esta está claro que es de metabolismo puro y duro, por lo tanto esta la vamos a dejar un poquito de lado y la haremos más adelante. Joder, estoy seco de tanto hablar. Estoy aquí dando una brasa. ¿Cuánto tiempo llevo ya? A ver que yo vea tiempo directo, 47 minutos. Mira, más de una hora no hacemos. Tranquilos que cortamos. He hecho un vistacillo a lo que tenemos por aquí. Samu, que ha desbloqueado un icono mío. Perfecto. Me encanta. Enhorabuena. Y Adrián Killer 54. Buenas, Adrián. Aquí estamos finiquitando actividades. Hoy no estoy matando zombies ni estoy matando ningún bicharraco. A ver, le voy a echar un vistacillo. Aquí tenemos que también han seguido Ibaka el Potras, un nombre genial, diríamos legendario, y también Pepe Narváez 17, que no sé quién será, anónimo totalmente. El caso es que vamos a echar un vistacillo a ver qué actividad hacemos la siguiente. Tenía que haberme traído agua, me cago en mi vida. Vamos a la siguiente. El B2, ya sabéis que son preguntas que hay que estar atentos y nos la pueden colar bastante. Y como diría Skippy, ¿sabe una cosa? Exacto. Vamos a ello. Las células del páncreas tienen un gran número de ribosomas, mientras que las del corazón contienen numerosas mitocondrias. ¿A qué se deben estas diferencias? Esto lo hemos visto en clase, aún así lo repaso rápido. Básicamente nosotros tenemos que ver qué función tienen esos órganos de los que está hablando y tenemos que ver también, digamos, para qué sirven esos órganos, los que están en abundancia. Si me dice que hay muchos ribosomas, es porque va a fabricar muchas proteínas. Ya sabemos que el páncreas lo que fabrica es una gran cantidad de enzimas y de sustancias que van a ser vertidas o al torrente sanguíneo o al tubo digestivo. Por lo tanto, es muy importante la síntesis de dichas enzimas. Así que, como el páncreas produce muchas enzimas, tiene una gran cantidad de ribosomas, ¿vale? Pero es que también resulta que el páncreas lo que hacía era sintetizar gran cantidad de hormonas de naturaleza proteica. Por lo tanto, el ribosoma fabrica proteínas, ya sean enzimas, hormonas proteicas o proteínas con otra función. Por lo tanto, de ahí que el páncreas tenga gran cantidad de ribosomas. Sin embargo, en el corazón yo no estoy fabricando gran número de proteínas. Lo que estoy haciendo en el corazón es movimiento continuo y para el movimiento continuo necesito mucha energía. Por lo tanto, el movimiento continuo del corazón requiere que haya muchas mitocondrias para obtener gran cantidad de energía, es decir, ATP. ¿De qué? De la glucosa. Entonces, repasamos. En el corazón necesito ATP, mucha energía que obtengo de la glucosa mediante el proceso de respiración celular que ocurre ¿dónde? En la mitocondria. ¿Lo tenemos claro? Vale, pues esa sería la diferencia. ¿Para qué obtiene esa energía el corazón? Para que se dé una contracción muscular continua, ya que el corazón nunca para. Y si para el corazón, estamos jodidos, ¿vale? Bien, ya tenemos esto, el B2, listo. Este es fácil, pero hay que asociar cada cosilla a su función. Vamos con el C2, este está tirado. Este podemos decir que básicamente es el típico ejercicio de respuesta rápida con dibujitos. Muy importante, recordad que en selectividad tenemos que indicar a qué apartado estamos contestando. Y antes de responder a nada, hay que leerse todo el ejercicio. Vaya que en el apartado anterior respondamos algo que nos preguntan después, ¿vale? Bien, vamos, repaso, hago repaso antes de la gente que me está siguiendo. Tenemos por aquí a Costa11, que me sigue. Hostia, y que me ha dado una suscripción. Muchísimas gracias. Gracias porque gracias a ti me voy a retirar pronto de la docencia, ¿eh? Mi jubilación dorada en Andorra está cercana. Y también me ha seguido Vortic27. Muchísimas gracias. Bueno, venga, ya sabéis, me atraéis gente que se suscriba y yo me jubilo. Y doy mis clases en pijamita desde casa, comiendo cereales. Venga, vamos a ver.
Porti27, saluda en el chat. Buena, Porti, ¿qué pasa? Aquí aprendiendo de biología, ¿no? Es lo que toca hoy, otro día tocará videojuegos. En relación con la figura junta, conteste las siguientes cuestiones. Vamos a ver qué coño está pasando ahí dentro. Este ejercicio de los sencillitos, ¿vale? Este sería más de hacerlo rápido, ¿vale? Esto hay que meterle el turbo y no confundirse. ¿Cómo se denominan los orgánulos celulares representados en la figura con los números 1, 2, 3 y 4? Tiradísimo. El 1, ¿qué sería? Vemos que está saliendo de aquí, del aparato de Golgi, por lo tanto, podría ser una vesícula de secreción, pero claro, veo después que se está fusionando con algo que ha entrado de fuera, por lo tanto, estos van a ser lisosomas primarios. En el caso del 2 veo que está entrando lo que podría ser una bacteria de fuera, por lo tanto el 2 sería seguramente un fagosoma, porque está fagocitando algo de gran tamaño, ¿vale? Es una endocitosis de una partícula de gran tamaño. Después me habla del 3. En el 3 yo estoy envolviendo una mitocondria propia, por lo tanto esto sería un autofagosoma. Y en el caso del 4, esto que vemos aquí, si os dais cuenta por la estructura, aunque esté cercano al núcleo, yo podría decir que es un retículo endoplasmático rugoso. Pero como no estoy seguro si es rugoso o liso, yo aquí pondría que es retículo endoplasmático, entre paréntesis, rugoso o liso, ¿vale? O directamente no me metería en el berenjenal. Pero no podemos afirmar a ciencia cierta que sea liso o rugoso según el dibujillo, ¿vale? Eso es lo importante. Bien, ¿cuál es el origen del orgánulo señalado con el número 1? Está claro, lo hemos dicho antes, aparato de Golgi. Nombre los procesos que tendrán lugar tras la fusión de 1 con 2 y de 1 con 3. Vale, cuando 1, que sería el lisosoma primario, se fusiona con el fagosoma, generaba un fagolisosoma. Y ahí lo que está ocurriendo es una heterofagia, se está comiendo algo que viene de fuera, que se ha cogido por fagocitosis. En el 3 vemos que fusionamos el lisosoma primario con un autofagosoma, por lo tanto generamos un autofagolisosoma y eso sería una heterofagia. Por lo tanto, la respuesta sería fusión de 1 con 2 sería heterofagia, de 1 con 3 sería autofagia. Vamos a ver la respuesta. 1 lisosoma, 2 fagosoma, 3 autofagosoma, 4 retículo endoplasmático. Bien, veis que no menciona si es liso o rugoso. El B, complejo de Golgi, yo siempre utilizo lo de aparato de Golgi. Y 1 con 2 sería heterofagia, 1 con 3 sería autofagia. Sencillito y creo que con esto llegamos a la hora, ¿no? Una horita... No, todavía quedan 6 minutillos, venga. Vamos al lado. A ver qué lea el chat. Soy Guille. Tenía una pregunta, pero era de mitocondria. ¿Ellas fabrican sus propios ribosomas o salen del retículo endoplasmático rugoso para llegar a la mitocondria y cuando llegan son 70S? No, a ver, es muy buena pregunta, Guille. En realidad, la mitocondria, digamos que tenía su replicación autónoma y son capaces de sintetizar sus propios ribosomas y toda su estructura, incluso sus propias enzimas, ¿vale? Pero tú ten en cuenta que esas mitocondrias vienen ya de una célula anterior, por lo tanto ya están equipadas con ribosomas. O sea que la mitocondria siempre tiene ya su equipo de expresión genética. Sus propios ribosomas 70S que son capaces de sintetizar, más su propio material genético, que recordáis que era material genético como el de la célula procariota, y también las enzimas necesarias para todos los procesos. ¿Vale, Guille? Bien. Vamos con... Nos toca ahora el A2. El A2 es típica pregunta que es densa. Esto es pura teoría. No me voy a parar mucho en esta pregunta porque es lo típico. Establezca 4 diferencias entre las células vegetales y las células animales. Mira, es que aquí podemos hablar tanto, pero lo típico sería en la célula animal, ¿qué es lo que no me voy a encontrar? En la célula vegetal, ¿qué me voy a encontrar? Yo, la verdad es que lo haría comparando, es decir, primero, en la célula animal no me encuentro, por ejemplo, una pared celular, mientras que en la célula cariota vegetal sí tenemos una pared celular de celulosa. Perfecto. Sigo comparando. En la célula eucariota animal, en la célula eucariota animal existen centriolos, mientras que en la célula eucariota vegetal no hay centriolos. Vale. Otra frase sería, otra diferencia, en la célula eucariota animal no hay cloroplastos, mientras que en la célula eucariota vegetal sí que tenemos cloroplastos. Podemos hablar, no sé si llevo 3 diferencias, me piden 4. Podemos hablar también de qué. Podríamos hablar, por ejemplo, de la presencia de esas grandes vesículas, ¿no? Perdón, vacuolas. En la célula eucariota animal no existen vacuolas enormes, sino que hay pequeñas vesículas, mientras que en la célula eucariota vegetal hay grandes vacuolas, una o dos normalmente,
bueno, lo más normal es que sea una, no dos, que ocupan gran parte del citoplasma. Y luego podríamos hablar también, ¿qué otra diferencia? Podríamos hablar, por ejemplo, peroxisomas, podríamos hablar de la presencia de peroxisomas. Sí, podríamos hablar de la ausencia de peroxisomas, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de la citocinesis. Podríamos decir que la célula eucariota animal se hace la citocinesis mediante la formación de un anillo contráctil de actina y miosina, mientras que la célula eucariota vegetal lo que genera un fragmoplasto, ¿vale? Una tabicación, fabrica la pared que separará ambas células. Bueno, esto es bastante sencillo, 4 diferencias, las que queráis. Vamos a verlo también en los apuntes. Creo que estaba al principio. A ver, un segundillo. Sí, me parece que estaba al principio. Aquí teníamos... Aquí lo teníamos, ¿vale? Teníamos este cuadrito que nos ayuda a saber un poco las diferencias entre animal y vegetal, pero sinceramente yo hablaría principalmente de lo que hemos visto antes. También el tema del polisacárido de reserva también nos vale, ¿no? Que hay glucógeno en célula eucariota animal, mientras que en vegetal tenemos el almidón. O sea que cualquiera de estas cosillas nos sirve. Y aquí lo tenéis en la teoría, ¿vale? Tenemos dos párrafos comparando. Bien, y un dibujito aquí comparando ambas estructuras. Vale, respiro. Me dice Guille que si se podría representar en tabla. A ver, yo sinceramente creo que sí podría representarlo en tabla. El único miedo que me da un poco con esto es que os digan que eso pueda ser algún tipo de marca, ¿no? O que de cara al corrector de selectividad, que tú estás como, sí, eso, que es una marca del tipo de respuesta. Entonces yo prefiero sinceramente que me pongáis lo que os he dicho. Ponéis apartado A y me ponéis primera diferencia, ponéis un guión y compara célula eucariota animal con la vegetal, por ejemplo, en la presencia de pares células. Después, otro guioncillo dentro del apartado A. Prefiero que sean 4 frases distintas, ¿vale, Guille? Por clarificar. No creo que te tachara la tabla, pero y si dicen que es una marca y la liamos parda. Entonces, nada, nosotros, frasecilla. Ese es mi consejo. Vale, seguimos. Dice, nombre una función de dos componentes que sean exclusivos de células vegetales. Bueno, pues entonces nos vamos a lo de antes. Lo más fácil es la pared celular. Ya sabéis que la pared celular le da forma, estructura, confiere rigidez a la célula eucariota vegetal, pero también lo que hace es que permite que haya una resistencia a la presión osmótica y que esa célula no reviente cuando hay un aumento, digamos, de la cantidad de agua en el interior celular. También protegía, por ejemplo, de la entrada de patógenos en la célula eucariota vegetal. Bueno, ahí tenemos una. Podemos hablar, por ejemplo, de... habla de la célula eucariota vegetal. Coño, los cloroplastos, está claro. Los cloroplastos que permiten la realización de la fotosíntesis en célula eucariota vegetal y esos cloroplastos no están presentes en célula eucariota animal. Seguimos. Cito un orgánulo de doble membrana que comparten estos dos tipos de células. Aquí o hablamos de la mitocondria o hablamos del núcleo. Si hablamos de mitocondria, pues ya sabes cuál es su función principal, la obtención de energía en forma de ATP mediante la respiración celular. Que hablamos del núcleo. Ahí tenemos que hablar de que lo que permite es la conservación de la información genética, protegiéndola en su interior, por ejemplo. Vale, elegimos lo que queramos y ya está. Bien, hemos terminado A2 y nos vamos con B2. Ahora sí que he llegado justo a la hora. Pero nos queda, joder, es que queda, espérate, ¿cuántos ejercicios nos quedan? Nos queda este de razonamiento, y hemos dicho que razonamiento era... Después tenemos este, que es bastante sencillo, que era de hacerlo rápido, pero con cuidado. Y este de mitosis y citocinesis, que es pura teoría, este es denso. Otro de razonamiento. Y este, C2, que como es puro de metabolismo, lo vamos a dejar para más adelante. Venga, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar terminarlo. Y luego el que, si alguien se tiene que ir o lo que sea, pues ya sabéis, lo veis más tarde. Tengo yo agua por aquí. Un segundillo. Voy a hacer el cambio. A ver, yo podía cambiar esto como era. Vamos a... Os voy a poner lo que sería mi pantalla de estar meando. Que tardo... Bueno, estar meando, perdón. De pausa publicitaria. Que sería esta. Y os dejo con la musiquilla de estar ausente un segundo mientras bebo agua, ¿vale? Que era la musiquilla de... Es que lo tengo esto... Bueno, le estoy viendo el truco. Sería esta.
Ya estoy. Aquí. Venga. Ay, joder, qué cansado estoy. Vamos a seguir. ¿Cuál nos toca ahora? Hemos dicho el B2. Vamos con el B2. Venga, que ya queda poquito. Dice, hemos dicho que esta pregunta era pregunta en la que no la pueden colar, por lo tanto, atentos. Las tenias son organismos hermafroditas que pueden autofecundarse. Es decir, en estos organismos se puede producir la fusión de un gameto femenino y un masculino procedente del mismo individuo. Todos los cromosomas de la descendencia de una tenia proceden, por tanto, del mismo individuo. Explique, de forma razonada, si los descendientes de una tenia tendrán el mismo genotipo. Vale. Esta pregunta es un doble... Nos la van a meter doblada. Porque claro, lo primero que tú piensas, dices, bueno, pues al final, como una reproducción, digamos, en la que se autofecunda, es decir, si decide tener hijos, pues se mete a ella misma su gameto y oye, el embarazo más feliz del mundo. Tú dices, bueno, pues ya está, pues se están clonando. Pero no, porque te está diciendo que está sintetizando gametos. Y si estoy sintetizando gametos, estoy llevando a cabo un proceso de ¿qué? De meiosis. Por lo tanto, un proceso de meiosis implica que durante la profase 1 haya un sobrecruzamiento en el que se intercambian fragmentos las cromátidas no hermanas de las parejas de cromosomas homólogos. Por lo tanto, en ese sobrecruzamiento yo estoy generando variabilidad genética en los gametos y todos los gametos van a ser distintos entre sí. De esa forma, cuando gameto masculino se fusione con el gameto femenino, va a haber una mezcla de caracteres, de los propios caracteres de esa tenia, ¿vale? Por lo tanto, al haber una formación de gametos masculino y femenino, sí que va a haber digamos, una presencia de variabilidad genética y todos los individuos que nazcan de esa autofecundación no van a ser iguales, ¿vale? Va a existir esa variabilidad genética producida principalmente por la meiosis, completamente por los sobrecruzamientos o entrecruzamientos de la profase 1. Ya está, es sencilla, pero ojito, que eso de autofecundarse no es lo mismo que reproducción asexual, porque precisamente las tenias son organismos que regeneran con gran facilidad. Hay algunos vídeos en internet, en Instagram, donde tú lo que puedes hacer, bueno, lo que puedes hacer, perdón, lo que se ve es un tío que con un cuchillo corta una tenia y a partir de los dos trozos surgen dos tenias distintas. Vale, queda claro, ¿no? Que este ejercicio es un poquito hijo puter, así que cuidadito. Bien, estamos terminando casi. Ejercicio C2, este lo hemos hecho en clase, pero aún así lo voy a hacer, lo vamos a grabar, ¿para qué? Para que lo tengáis disponible. Dice, indique el nombre de la composición química, la función de la estructura A y B. Esto está tiradísimo. Estructura A y B. Básicamente son, ¿qué? Ribosomas. Te pide la composición química, ya sabéis que está formado por ARN ribosómico y proteína. Función de ambas estructuras, es decir, tanto de A como de B, sintetizar proteína o traducción, podríamos decir las dos cosas. Vale, ¿cuál es el coeficiente de sedimentación de A? Ya os dije que en esta suma mágica de Sverberg, el coeficiente de sedimentación 60S más 40S, es decir, subunidad ribosómica mayor 60S más subunidad ribosómica menor 40S, aunque la suma parezca que es 100, en realidad esos son los del ribosoma 80S, es decir, el ribosoma típico de organismos eucarióticos, mientras que 50 más 30, aunque parezca que da 80, en realidad van a constituir el ribosoma típico de procariotas o que tenemos también presente en cloroplastos y mitocondrias, que sería el ribosoma 70S. Por lo tanto, A es 80S, B es 70S. Y solo tenemos que responder a eso, ¿vale? Yo os explico el porqué, pero no tengo que explayarme ni explicar el porqué. Son dibujos en los que la respuesta es rápida, concisa. Vamos con el siguiente, que sería, según su organización celular, ¿en qué tipo de células consiste la estructura A y B? Y ya dijimos en clase que esto es muy importante. Dice que exista una célula en la que aparecen las dos estructuras a la vez, que coexistan en esa misma célula. Y te dice, indique dos posibles localizaciones de cada una de ellas en estas células. Bueno, esto al final te está dando la pista. Yo encuentro ribosomas tanto 80S como 70S en la célula eucariota animal. ¿Pero dónde? Perdón, en la célula eucariota, ya sea animal o vegetal, disculpa. Que ya después de tanto rato hablando, ya voy con las prisas y me lío un poquillo.
Los 80S, ¿dónde van a estar? Van a estar principalmente, ¿dónde? En célula eucariota animal o vegetal, o en el citoplasma, o adherido barra adosado al reticulum endoplasmático rugoso, ¿vale? O sea que tenemos esos dos lugares principalmente. También dijimos que podíamos encontrar algunos ribosomas adheridos a la envoltura nuclear o membrana nuclear, pero la cara más externa, ¿vale? A la membrana externa nuclear o la cara más citosólica, ¿vale? ¿Dónde encuentro los ribosomas 70S? Fácil, dentro de mitocondria o dentro de cloroplastos. Ahí es donde voy a encontrar los ribosomas 70S. Bien, dice indique en qué tipo de células solo es posible encontrar una de las dos estructuras. Especifique cuál de ellas. En este caso, tengo que buscar qué célula solo puede tener los ribosomas 70S. Y ahí está tirado, célula procariota, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la procariota no me encuentro ribosomas 80S, pero sí encuentro solo los 70S. Por lo tanto, los B solo están de forma exclusiva en célula procariota. Bien, seguimos, vamos al siguiente. Venga, un poquito más y terminamos. 2 ejercicios más, ¿vale? Tenemos, venga. Defina mitosis y citocinesis. Mira, esto es muy fácil, lo tenéis en el ciclo celular. Teníamos por aquí, a ver si yo lo pongo. Bueno, creo que es lo que nos pedían, hemos dicho, citocinesis y mitosis. Pues vamos, para aquí tenéis concepto de mitosis y el concepto en la página 4 de los apuntes, lo tenéis aquí, ¿vale? Esta parte de ahí, con la anotación que yo os puse. Y después citocinesis, que creo que me lo he pasado. Aquí, concepto de citocinesis. Ahí lo tenéis. Muy fácil. Mitosis, proceso de división del núcleo por el que se originan dos núcleos con la misma información genética, es decir, son idénticos a esa información genética entre sí, pero también es idéntico a la célula madre. De ahí a que yo os hiciera esta definición de mitosis, bueno, que está esta del temario, pero os indiqué este cuadrito, ¿vale? Que os dije que aunque suene redundante hay que ponerlo, por si acaso el corrector, bueno, se despista y no, después de 200 exámenes le puede pasar a cualquiera, pues se va un poquillo, entonces es muy importante, aunque los correctores sé que ponen todo su esfuerzo en no equivocarse, en leerlo todo, cada palabra, pero bueno, cualquier ser humano puede tener un pequeño error. Entonces, nosotros le ponemos la definición que tenemos aquí y luego añadimos ese cuadrito, es decir, somos redundantes y lo ponemos otra vez. Como estoy haciendo yo ahora, que he dicho lo mismo 4 veces, pero que estoy cansado ya. Y cuando me canso, repito. Bien, venga. Citocinesis, pues vaya, esto está tirado. Después de la división de ese núcleo en la mitosis, lo que vamos a hacer es dividir el citoplasma y todos los órganos citoplasmáticos, así como la membrana plasmática, ¿vale? Por lo tanto, división del citoplasma de una célula durante el proceso de división celular. Ya está. Dice a continuación, explica la importancia de la mitosis. No, describa las etapas de la mitosis. Mirad, no me paro, porque al final aquí, ya sabéis, tenemos que hablar de la profase, de la metafase, de la anafase y de la telofase. Recordamos que en la profase básicamente lo que ocurría era que la cromatina ya se condensaba completamente a cromosomas, aunque alcanzaba su máximo grado de condensación en la metafase, pero la cromatina pasaba a cromosoma, desaparición de la envoltura nuclear, membrana nuclear y del nucleolo, comienza la síntesis del uso acromático las parejas de centriolos que iban hacia los distintos polos, ¿vale? En la metafase, ya sabéis, se situaban las parejas de cromosomas homólogos en mitad de la célula, es decir, en el ecuador de la célula, constituyendo la placa ecuatorial. Y se unían a las fibras se unían esos cromosomas por el cinetocoro a las fibras cinetocóricas del uso acromático. En la anafase, ¿qué ocurría? Pues se producía un acortamiento de las fibras del uso acromático que tiraba de los cromosomas, pero aquí iba a ocurrir que la separación de las cromátidas hermanas, ya que es un proceso de mitosis, que al separarse esas cromátidas hermanas iban a ir hacia cada par de centriolos en cada polo de la célula. Y por último, en la telofase dijimos que ocurría todo lo contrario a la profase. Si en la profase vimos que la cromatina pasaba a cromosoma, pues ahora el cromosoma pasa
acromatina. Si la envoltura nuclear desaparecía, pues ahora aparece en la telofase. Si desaparecía el nucleolo, ahora en la telofase aparece el nucleolo. Y si yo sintetizaba el uso cromático en esa profase, pues ahora en esa telofase final desaparece llevando la contraria a la profase. Vale. Explica la importancia de la mitosis para organismos eucariotas unicelares y pluricelulares. Fácil. Si es un organismo eucariota unicelular, básicamente sirve para llevar a cabo la reproducción asexual, ¿vale? Entonces la multiplicación de esa célula, por lo tanto, proceso de reproducción asexual. ¿Que estamos hablando de organismos pluricelulares? Lo que tenemos que hablar aquí es que la reproducción, perdón, la mitosis serviría para proliferación celular, es decir, que se multiplica la célula de un tejido, por ejemplo, crecimiento del organismo pluricelular, regeneración o reparación de tejidos, etcétera, ¿vale? También en ese crecimiento podemos hablar del desarrollo embrionario. Bueno, lo tenemos, ¿vale? Ese ejercicio A2, que es de los lentitos, de los densos, bastante sencillito y asequible. Yo sería, por ejemplo, uno de los que cogería, verdad que hay que escribir mucho, pero si te lo sabes de pe a pa es respuesta segura. Vamos con el B2. El B2 sería respuesta. Cuidado que me la cuelan. B2. Antes de colgar y someter a los jamones al proceso de secado en un lugar frío y seco, se introducen en sal abundante durante varios días. ¿Para qué se introducen en sal? Mira, esto está en el bloque de células y es verdad que tiene que ver con las células de ese tejido. Pero también está muy vinculado a ósmosis, es decir, realmente para mí sería más una pregunta del bloque de bioquímica y vimos algunas de ellas, pero bueno, como ocurre en las células, pues nos lo han puesto ahí. ¿Para qué introduzco yo ese jamón o le echo sal a ese jamón? Muy fácil, porque lo que yo estoy buscando, fuera va a haber un medio hipertónico, entonces se va a producir un proceso de ósmosis que va a hacer que salga el agua desde las células del tejido de jamón hacia el medio externo. Por lo tanto, se va a deshidratar ese tejido, se van a quedar con bajos niveles de agua, casi sin agua, y de esa forma, si no hay agua y con un medio que además es externo, que es hipertónico, va a ser muy difícil que crezcan bacterias. Por lo tanto, el objetivo es eso, va a evitar el crecimiento de microorganismos. Fijaos que también os dice que lo mete en un lugar que sea frío y que sea seco, que también eso, digamos que serían factores adicionales para que no haya proliferación de bacterias, de microorganismos, ¿vale? Con eso, yo creo que finiquitamos 2021, ¿vale? 1 horita y 15, yo lo cuelgo luego bueno, lo dejo por aquí, lo vais viendo poquito a poquito, ¿vale? Voy a cambiar la pantalla porque estoy ya ciego de mirar a la pantalla en blanco. Yo creo que podría cambiarlo aquí para que veáis mi careto bien en grande. Ahí. Sí, ahí, por ejemplo, ¿no? Y minimizo esto que me estoy quedando de verdad ciego, perdido. Cojo esto, me lo llevo aquí. Ah, coño, qué poquito se ve si no tengo la pantalla en blanco. Ahora mejor. Y está en modo operación de miopía. Vale. Bueno, lo dicho, que ahí lo tenéis, ¿vale? Echadle un vistacillo, no os agobiéis. Cualquier cosilla, ya sabéis, me podéis escribir cuando tengáis alguna duda en el chat. Vortic, Guille, ¿cuándo haré otro directo? A lo mejor, si tengo tiempo el miércoles, hago la de 2020, ¿vale? Ya nos quitamos eso, lo tenéis ahí disponible para consultarlo cuando estéis estudiando. Pero yo creo que el miércoles. Obviamente hablo de directos de actividades y cosas de biología. Jugar a la consola, pues cuando saco un ratillo, estoy por aquí, podéis verme morir una y otra vez, tanto de forma real como de forma virtual, porque me va a dar un infarto jugando a juegos de miedo, pero bueno. Exacto, Guille. Si hay a corregir actividades, el miércoles intentaré hacer, no sé si 1 hora, pero a lo mejor media horita. Perdón, miércoles no, mañana por la tarde, el miércoles no puedo. Porque el miércoles estoy con la reunión de selectividad, donde nos van a dar un poco los parámetros de este año, que como ya os dije, yo creo, y por lo que me ha dicho un coleguilla mío que ha estado en otra reunión, que va a ser más o menos igual, ¿vale? Entonces, mañana martes haré a lo mejor media horita, 20 minutos de actividades. Miércoles no creo que entre, pero si tengo tiempo, pues entro y os os doy alguna información de la charla de selectividad que me han dado, ¿vale? Cualquier cosilla, pues bueno, vosotros me vais escribiendo por aquí, me preguntáis en clase si veis algo del vídeo que no os cuadra o que por las prisas me he podido equivocar, que creo que no, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que muchas veces va uno rápido, intenta resumir, el estrés típico de segundo bachillerato,
En ese caso me lo decís y lo solucionamos en clase, incluso me lo anoto y lo comento en el próximo directo para que si hay gente de fuera, de otro instituto o cualquier sitio que lo ve, pues que no tenga ningún tipo de error. Pero vamos, que creo que ha salido todo perfecto. Creo que, vamos, está claro, las actividades son sencillas las de este bloque y son, pues, digamos, una baza que tenemos siempre de cara a la selección de preguntas en el examen de selectividad. Y ya está, con esto voy diciendo adiós, voy a ver por ti y Alberto 16, no, Alberto guión bajo 16.802. Gracias por seguirme y por tenerme fichado, ¿vale? Así que nada, vais ahorrando para la suscripción y me hacéis rico en breve. Bueno, gente, os dejo tranquilitos, que disfrutéis de la tarde, que estudiéis matemática, química, lo que tengáis, y un poquito de biología si puede ser. Y mucha suerte con este bloque, que es sencillo, ¿vale? Ale, hasta luego. Dice Alberto, yo voy a jugar al Warzone. Así me gusta, Alberto. Descansa un ratito, no te puedes estudiar, hay que tener un poquito de tiempo ahí de relax. Venga, hasta luego, Sara, nos vemos. Adiós, Guille.